Ya estamos, bueno, buenos días a todos. Veo que se van sumando de a poco, no es ultra sencillo, pero están logrando. Estoy recibiendo algunos mails de gente que está teniendo complicaciones, pero las vamos a salvar. Muy bien. Bueno, me resulta muy grato darles la bienvenida ya a quienes se han podido conectar, a quienes están presentes aquí para esta primera reunión virtual del Year Lab, a la que le seguirán otras. Esta reunión, entendemos, es altamente relevante, no solo por la temática en cuestión que nos atraviesa a todos, que ha modificado profundamente nuestras vidas y seguramente dejará cicatrices profundas para el futuro. Todo esto va a hablar el doctor Chwit, de hecho, sino también por el nombre de nuestros expositores. Me resulta muy grato presentar a quienes van a formar parte de este primer panel. El doctor Richard Lowe como moderador, y el doctor Lowe es médico, graduado en la Universidad de Yale, no necesita demasiadas presentaciones, ya que como expresidente lo conocen todos, y es el CEO, el director de Praxis, una compañía binacional que produce software para el campo de la medicina. Luego, en primer lugar, nos hablará el doctor Robert, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en epidemiología de Yale, con extensísima actividad académica. En la actualidad es el director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina, autor y coautor de más de 100 artículos, de más de 9 libros, y también se ha dedicado a la función pública. En el periodo 2001-2007 fue ministro de Salud Pública de la provincia. Llegado el momento, te presentaremos también al otro expositor, el doctor Jorge Loto. Entonces, al día de la fecha nosotros tenemos más de 3 millones de personas afectadas en el mundo y más de 200.000 fallecidas. En realidad, si ustedes recuerdan, cuando comenzó este problema, mucha gente se planteaba que era demasiado lo que se estaba haciendo para una situación de un virus en la cual se morían en Argentina 30.000 personas por gripe, etcétera. Pensemos que con los 2/3 del mundo casi en cuarentena, con restricción de las tareas, hay más de 3 millones de infectados y 200.000 fallecidos, lo que podría haber sido esto de no haberse tomado medidas en muchísimos de los países. A partir de eso sabemos que esta es una nueva enfermedad y que no la conocemos. Tiene entre nosotros menos de 150 días y en la cual todavía es muy incierto qué pasa con la fisiopatología. No reconocemos bien los efectos del virus, día a día están apareciendo nuevas acciones, ahora están los ACV en personas jóvenes por conflictos de la coagulación, problemas neurológicos, problemas en el sistema respiratorio. Y después el problema de la inmunidad, que es común a todos los coronavirus. El problema de los coronavirus ya en la década del 90 se describía en pacientes que se habían hecho estudios que habían sufrido las epidemias anteriores del MERS o el SARS, que en realidad no desarrollan una inmunidad que sea muy efectiva para proteger a la población, lo cual da retos hacia futuro. Entonces esto no nos está dejando mucha evidencia de cómo manejarnos, de allí que surgen muchísimas terapéuticas y propuestas de tratamiento que al corto tiempo de ser exploradas demuestran de que dan dificultades, como la cloroquina, la hidroxicloroquina, que demostró que es tóxica
fundamentalmente en los pacientes que son de riesgo para esta enfermedad, como son los vasculares, por prolongación de los tiempos eléctricos que tiene el corazón. Y las técnicas adyuvantes no están suficientemente probadas. Todo esto es al día de hoy. Mañana tal vez cambien, pero tenemos más incertidumbres que certezas con respecto a esta enfermedad. Y la idea fue armar un pequeño esquema que las primeras alertas comienzan a surgir en China hacia el 13 de diciembre, donde se empieza a hablar de que había algunas neumonías no muy bien caracterizadas en regiones interiores de China. Y a partir de allí estos estudios empezaron a mostrar, creyéndose de que era un brote nuevo de SARS, y se descubrió que no era ni SARS ni MERS, las enfermedades que ya conocíamos, sino que era un nuevo coronavirus que estaba afectando a la población y que se le denominó el COVID-19. Y entonces al 17 de enero ya se comienzan a diagnosticar pacientes fuera de lo que era China en el proceso de la enfermedad, donde los primeros casos comienzan a aparecer en Tailandia. Solamente en pocos días, prácticamente un mes, ya en China se habían producido 10.000 casos, más de 10.000 casos, y la OMS declara recién en ese momento como emergencia mundial. A partir de allí comienzan a aparecer casos en toda el Asia, empieza a aparecer en Australia, en África, en América, y en poquísimo tiempo, en otro mes más, ya teníamos notificados más de 90.000 casos en el mundo. Salta, comienzan a crecer distintos problemas y poquito tiempo después teníamos 770.000 casos, más de 40.000 muertos y recién, después de 40 días, con un tercio de la población en cuarentena, la Organización Mundial de la Salud declara la situación de pandemia, que son las críticas que se le están haciendo a la organización de no haber actuado en tiempo y en forma sobre esta pandemia, y lo podemos ver en general en los números aquí representados. Y entonces nosotros nos podemos plantear que esta pandemia tiene distintas posibles de transmisión y de barrera. Es más, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo es gran parte de sus procesos de transmisión, pero sí lo que tenemos seguro es que una persona infectada, sea porque tose o porque estornuda, estas partículas. Yo después les voy a dar esto, si te parece, Guillermina, distribuimos esta presentación, si a vos te parece. ¿Ah? Perfecto, muy buena idea. A partir de esto, nosotros vemos que la utilización de barbijo, que es una cosa que se discutió mucho y que algunos proponíamos desde el inicio, porque había mostrado fuerte impacto en lo que fue primero la experiencia de Corea, Japón, que usan barbijos, pero para nosotros en Argentina, en la epidemia del 2008 de influenza, se demostró que la utilización de barbijos, estas cuarentenas medio light que tuvimos en ese momento habían tenido efecto, y entonces comenzamos a plantear fuertemente la utilización de barbijo como una barrera al proceso del estornudo. Entonces, si esta persona estornuda y usa barbijo, o tose y usa barbijo, es una primera barrera. También si esta persona tiene lavado de manos, hace el lavado de manos, tocarse la nariz, la boca, es decir, más de 100 veces por día nos tocamos sin darnos cuenta la boca, la nariz o alguna parte de la cara. Si la persona se lava las manos, tenemos una segunda barrera, y como tose, las superficies sucian, digamos, puede transmitirse, pero si se produce limpiezas de esos elementos, podemos establecer barreras. Es decir, que con simples actividades podemos llegar a controlar este virus. Pero también, si no se hace nada de esto, nosotros vamos a tener infección de una nueva persona. Pero para frenar esta posibilidad está lo que es el aislamiento y distanciamiento físico que se propone para evitar las infecciones de las nuevas personas. Con este concepto en mente, nosotros comenzamos a trabajar muy pronto en la epidemia. China lo comenzó a utilizar a estos casi a final de su epidemia de Wuhan, por lo cual había mecanismos de impacto, pero no teníamos demasiada evidencia de que esto se hirviera. Pero también lo que hicimos en este tiempo fue
ver qué pasaba con las personas que estuvieron internadas y pudimos efectuar el seguimiento de prácticamente 2.000 personas durante 28 días con respecto a lo que era fundamentalmente personas que venían de viaje, personas que estaban asintomáticas. Ustedes habrán escuchado en los medios que Ciudad de Buenos Aires de asintomáticos detectó en la primera etapa 4% de personas que eran positivas y no tenían síntomas. Cuando hacemos el seguimiento de todo este grupo, descubrimos que prácticamente el 60% de la población consultaba por síntomas generales, pero que no hacían a la definición que en ese momento utilizaba el ministerio. El ministerio que decía relación de viaje y que tuviera fiebre de más de 37,5, que tuviera tos o odinofagia o dificultad. Y lo que nosotros vimos es que no todos los pacientes, y China lo demostró, e Italia posteriormente, que no todos los pacientes, solo un 70-75% de los pacientes desarrollan fiebre, casi un 80% tiene dificultad respiratoria o tos. Es decir, que si buscamos el 100% por estos síntomas, en realidad no está, y ahí es una de las fallas que tuvimos como sistema de no establecer una definición más amplia de vigilancia epidemiológica o de control epidemiológico para evitar que pacientes que eran asintomáticos o con poca cantidad de síntomas, oligosintomáticos, no transmitieran. De ahí es que se aplica muchos de los equipos profesionales de atención primaria, no tanto de terapia, que se hayan infectado. También en este planteo vimos que el 30% de los pacientes presentaban síntomas leves que no requerían ningún tipo de internación y que 133, prácticamente el 7%, tenían mediana gravedad que obligaba o que obligó a la internación. Lo lamentable de esto es que prácticamente de esos que obligaron la internación, el 30% o el 27% falleció, otro número similar fue dado de alta y prácticamente un 50% de los pacientes requirieron atenciones de mayor complejidad y el 8% tuvo que pasar a unidades de complejidad. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Mucha de la gente que ha comenzado a fallecer en los últimos 10 días son personas que se infectaron y que internaron en las terapias intensivas y que están teniendo 40 días de internación por esta patología. Y el 4% vimos que tenían síntomas que directamente requerían ingresos a procesos de la ventilación mecánica. Muchos de los pacientes fallecen como efectos también de esta ventilación mecánica, ya que a los 5 días aproximadamente el 40% tienen incidencia de falla renal, por lo cual tienen que entrar a diálisis y son todos problemas agregados, alteraciones pulmonares, infecciones secundarias, trombosis, etcétera, etcétera. Es decir, que este virus produce una catarata inmunológica de reacción orgánica que produce dificultades serias en la población. Entonces, nosotros planteamos también qué es lo que se hizo, lo que se está haciendo y que después lo vamos a desarrollar en mayor nivel. Entonces hay estrategias que buscan la infección. ¿Qué fue lo que hizo Argentina en su primera etapa? Tratar de encontrar a la gente a partir de lo que son las técnicas de detección del virus. Es decir, si hay virus, hay posibilidad de transmisión, yo bloqueo a esas personas, corto la transmisión. Y estas técnicas son el real-time PCR o distintas técnicas rápidas que están. O las de exposición, que son la respuesta a los infectados. El tema de las ELISAs o las búsquedas de IgM, IgG. Situación que en realidad para Argentina nosotros no la estamos recomendando de que sea de manera masiva, puesto que por la alta incidencia, por el bajo número de casos y la población que hay, no se justifica hacerlo. Es decir, se está viendo que casi en 900 muestras que se han hecho en las estaciones de tren, ha dado un positivo y ese positivo, cuando se lo buscó bien, tenía relación de viaje y había sido asintomático, lo cual lo que sí deberíamos hacer es búsqueda de las incidencias o de lo que son los procesos de vigilancia comunitaria en hospitales, en trabajadores de salud, que son los individuos que de alguna manera pueden transmitir la enfermedad y que pueden llegar a controlar los focos o de exposición en estudios espaciales. Es decir, que en vez de trabajar
y que uno ve mucho en los medios y que uno de alguna manera discute, que hay que hacer más muestras, que hay que hacer más muestras, pero en realidad el hacer más muestras, si no están dirigidos a que nosotros controlemos los focos donde el virus está circulando, no nos va a servir y va a servir solo desde un concepto estadístico, pero no sirve ni epidemiológico ni para el control de la enfermedad. Ahora vamos a tomar qué nos pasó en Argentina. Y en Argentina nosotros comenzamos con el primer caso notificado el 5 de marzo. Una persona que había viajado a Milán y que había regresado el 3 de marzo. Justamente un punto de difusión muy importante es Milán, porque nuestro primer caso o el caso índice es esta persona que había estado en esa feria, y el caso índice de Alemania también es una persona, de una mujer que había estado en Milán y que se había trasladado a una reunión de una empresa en Alemania, Berlín. Entonces, cuando ocurre este primer caso, nosotros hacemos una estimación de lo que sería en Argentina un seguimiento exponencial de la curva de lo que a nosotros nos mostraba Italia y que estaba comenzando a mostrar España. ¿Qué significa exponencial? Que el número de casos se multiplica cada 2-3 días, o sea, el RO sería de 2.3 a 2.8. Es decir, que nosotros en 26 días de la epidemia, este sería el día 1 que se presenta el primer caso, a 26 días de la epidemia estaríamos por encima de los 9.000 casos si ese RO de transmisión se mantuviera. Pero resulta que al día prácticamente 12-13 de la epidemia, el gobierno establece esta cuarentena o este cierre de actividades parciales en donde se cierran escuelas, se establecen condiciones diferenciales para los mayores de 60 años, el teletrabajo, día antes se habían cerrado fronteras. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esta intervención tiene efecto en cortar la transmisión, deberíamos generar un modelo que a nosotros nos diga cómo debería funcionar esta situación con el número de casos esperados en el sistema. Es decir, cambiar un RO de prácticamente 2.5 a 3 por cada paciente a un RO que fuera disminuyendo en el tiempo a partir de que el número de infectados estuviera. Y sobre estos modelos, nosotros pusimos lo que sucedió en Argentina, tanto es así que si ustedes escucharon, a partir de el 23-24 de marzo, nosotros empezamos a plantear que se estaba observando un enlentecimiento en la transmisión de casos y en la ocurrencia de casos. Y esto se ha establecido. Pero nosotros en epidemiología podemos discutir que los números de casos están asociados al sistema de detección, que los estudios serológicos, etcétera. Entonces nosotros nos planteamos decir, bueno, ¿qué pasó con Argentina, con el resto de los países y ante las distintas estrategias que desarrollaron los países? Entonces, todos los países, ¿qué dijimos nosotros? Primer caso que se presentó el día 1 y después pusimos a todos los primeros casos como el día 1 y a partir de allí comenzamos a seguir la epidemia de cada uno de ellos. ¿Qué vimos? Vimos que Brasil prácticamente hizo el seguimiento de su curva de manera exponencial. México produce una exponencial un poco más bajo, pero que está acelerándose en los últimos días. Y Chile, que tuvo una curva con un amesetamiento diferente al de Argentina. Pero ¿qué fue lo que hizo Chile a diferencia de Argentina? Chile lo que estableció fue cuarentenas sectorizadas. Donde había casos, establecía cuarentenas. Y eso lo que fue permitiendo es que se distribuyera el virus en mayores espacios y en distancias mayores con respecto a Argentina, que consigue un control diferente. ¿Qué es lo que está llevando esto? Que después de este periodo de cuarentena, Argentina tiene 8 provincias donde no hay transmisión o no ha habido transmisión en los últimos 20 días. Salta, Jujuy, San Luis, etcétera, etcétera. Y después tiene otras provincias donde la transmisión ha estado asociada a distintos puntos, fundamentalmente a viajeros y algunos casos locales que se produjeron.
Y después quedan 6 provincias que son las que están produciendo en este momento más del 80-90% de los casos, que es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, conurbano, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Pero también haciendo esto, uno puede entrar a discutir el número de estudios, entonces lo que hicimos es el número de fallecidos. El número de fallecidos es un buen valor en la medida que la epidemia no se ha disparado. ¿Por qué? Porque es posible que las personas que fallecen sean tabuladas y sean estudiadas. Brasil o España mostró la curva exponencial de crecimiento, Estados Unidos lo está mostrando, Canadá tuvo una estrategia un poco diferente, pero está teniendo un número importante de casos en la actualidad, Brasil, México y Argentina, muy por debajo en una barra logarítmica por la diferencia de casos que se están produciendo en las distintas regiones. Pero nosotros también nos podemos plantear qué es lo que sucede con respecto a los estudios serológicos, donde de alguna manera se plantea la cantidad de estudios que se hacen por millón de habitantes. Y para nosotros ese concepto es un concepto equivocado, porque en realidad cuando uno plantea una tasa o plantea una relación, lo que tiene que estar es que el numerador tiene que estar contemplado en el denominador, es decir, que yo tengo que estar midiendo lo mismo, midiendo naranjas o midiendo manzanas. Y entonces lo que nosotros propusimos y venimos trabajando hace tiempo para ver cómo es la estrategia de Argentina es una razón, es decir, la cantidad de test que se hacen por el número de positivos. ¿Y qué representa esa razón? El esfuerzo de detección que hace el país para encontrar una persona positiva. Entonces, si nosotros trabajamos con la razón, vemos que hay países que tienen un elevadísimo número de casos, tienen estudios por millón elevados, pero cuando hacemos la razón vemos que esa razón es baja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los casos que ellos están diagnosticando, por más que hagan millones de test, están buscando solamente los casos positivos y algunos relacionados. No están abriendo más lo que es la estrategia de la intervención. Y si vemos qué es lo que está haciendo Argentina, Argentina tiene una tasa similar con respecto a lo que puede estar haciendo Chile o Alemania. Y esto también nos fundamenta para, si vemos nosotros la cantidad de la mortalidad de muertos por millón, resulta que nosotros con esta tasa tenemos una tasa de muertos por millón mucho más baja que Chile, siendo que Chile teóricamente tiene una proporción de estudios serológicos mayor. Entonces, nuestra propuesta es que tienen que cambiarse estos mecanismos de medición y es lo que nosotros venimos haciendo y es lo que venimos siguiendo en este proceso. Pero también nosotros podemos ver qué nos ha pasado con la utilización también de otras fuentes secundarias de información y entonces relacionamos lo que son las intervenciones que ha hecho el gobierno en los distintos momentos, el número de casos diarios que se fueron produciendo y lo que era nuestro estimado de casos a producirse en este periodo. Entonces, lo que vemos nosotros, que en la primera etapa, si uno se observa lo que es el crecimiento, prácticamente nuestro crecimiento de casos era exponencial. Se hacen las primeras intervenciones y estas intervenciones achatan la ocurrencia de casos diarios. Pero esto asociado ¿a qué? Y asociado al proceso de inmovilización de la población. Esto lo tomamos a partir de lo que son los datos celulares de las intervenciones, de las apps que tienen los celulares de geolocalización. Uno con esa información puede ver que antes de la epidemia, prácticamente, digamos, los primeros días de la epidemia, donde había un crecimiento exponencial, la movilidad de la gente era más que importante y a partir del día 12, 13, digamos, 3 días después de que se da la inmovilización personal, baja la cantidad de movilización de las personas, por lo cual se establece. También podemos decir que si esta inmovilización de las personas es menos del 60%, los casos se disparan. Y esto lo muestran estos picos de inmovilización que se producen alrededor del 2 y 3 de marzo, de abril,
y se produce este pico el 8 y 9 de abril y se van produciendo estos picos de movilización. De ahí es que el impacto, si se acuerdan ustedes de esa exposición de los jubilados y la gente en la calle en distintas circunstancias, que estos criterios nos están demostrando de que sí hubo más riesgo de transmisión justamente porque estaba en proceso de circulación viral. A partir de esto, nosotros nos podemos replantear que la epidemia tiene sus efectos directos sobre lo que es la ocurrencia de las enfermedades, tiene efectos indirectos sobre otras enfermedades y nosotros venimos siguiendo qué es lo que ha pasado con respecto a lo que es el influenza o las gripes regulares o lo que es el virus sincicial respiratorio o las neumonías graves, y todas ellas el sistema de vigilancia epidemiológica prácticamente al 13-14 de abril demuestra que la notificación de estas enfermedades ha disminuido en más de un 50%. ¿Qué significa esto? Que estas enfermedades se transmiten de manera similar a la que es el COVID-19, por lo cual hay impacto directo sobre enfermedades que tienen el mecanismo de transmisión similar. Por lo cual Argentina tiene que estudiar una función diferente, porque cuando leemos trabajos de España, España muestra que la mortalidad agregada por el COVID, o decir que se supera, puede estar en arriba de un 20 o un 30% de las mortalidades. Pero ¿qué sucede? A Europa ya se le han muerto todos los que estaban expuestos al proceso de la gripe y lo que ha hecho COVID es agregarle muertes. Nosotros estamos entrando a nuestra etapa de enfermedades de transmisión viral, por lo cual esta no va a competir, sino que se va a agregar y tenemos que estudiar cómo se comportan estos sistemas. Pero los mecanismos indirectos que estamos utilizando de vigilancia, circulaciones virales, consultas, etcétera, están demostrando que está habiendo impacto, por lo cual va a ser, creo, difícil, como fue difícil en el 2009, demostrar la mortalidad agregada por esta epidemia. Pero también tenemos que tener claro que esto está produciendo restricciones en los accesos en el sistema de salud, por lo cual hay enfermedades que no están siendo controladas de manera adecuada, como las enfermedades crónicas y ajustes de medicación, lo cual de mantenerse estos sistemas de encerramiento van a ser muy difíciles. Y por supuesto, todo lo que son los traumas psicológicos, enfermedad mental, etc. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? En realidad, lo que nosotros venimos discutiendo hace tiempo es que tenemos que desarrollar una cuarentena selectiva basada en los riesgos individuales. Es decir, proponerle a la gente que si está en los grupos de riesgo, mantenga estos procesos de aislamiento, utilizar criterios epidemiológicos, geográficos y laborales. El planteo fundamental es ¿por qué voy a tener cerradas 8 provincias, como tengo cerrada Ciudad de Buenos Aires, cuando en esas provincias hace más de 20 días que no estoy demostrando la circulación viral? ¿O por qué en provincia de Buenos Aires, que tiene 135 partidos, de los cuales hay 60 partidos en los cuales nunca circuló el virus, hay 40 en donde circula de manera transitoria y sí tengo aproximadamente otros 40 o 36 donde el virus está circulando y está circulando de manera importante? Y después, liberar gradualmente a la población de bajo riesgo para lograr las inmunidades y ir liberando acciones administradas. Nosotros cuando hicimos estos modelos, nosotros nos planteamos un esquema de rotación de la población de trabajo en 7 días. ¿Qué significa esto? Un equipo trabaja 7 días, se va a su casa, otro equipo trabaja 7 días reemplazando al primero. ¿Por qué planteábamos esto? Porque nos planteábamos que si esa persona iniciaba su proceso de trabajo, en los 7 días se infectaba y cuando estaba en el pico máximo de infección, esto ya lo tenía en la casa, lo teníamos aislado, lo teníamos controlado y no producía infección de otros individuos. Hay un equipo que ha trabajado, que después si quieren les hago circular el trabajo, donde en vez de proponer los 7 días, propone 4 días. Turnos de 4 días. ¿Por qué propone turnos de 4 días? Porque lo que plantea es que entre el individuo se reintegra, se infecta y puede ser infectante, y yo ya lo saqué de ese proceso de exposición al resto de la población,
lo dejo prácticamente 10 días en su casa donde desarrolla los síntomas, etcétera, etcétera, y no es riesgo para transmitir a otras personas, lo cual sería interesante para trabajar y probar fundamentalmente con los equipos de salud. En este momento estamos tratando de encontrar algún espacio para poner en marcha esta experiencia, para evaluarla, seguirla, a ver si es válida, pero estimamos que, como los modelos matemáticos lo mostraron, puede llegar a ser efectiva. Y todo este tiempo que hemos ganado fundamentalmente nos está permitiendo a nosotros que vayamos teniendo mayores certezas en cómo controlar a esta enfermedad. Muchísimas gracias. Yo después les voy a repartir esta presentación y ustedes la utilizan. Creo que ahora me tenés que sacar vos de acá. Richard, creo que sos vos el que mandás ahora. Excelente, Roberto. Escuchamos una clase magistral. Yo sabía, Roberto, que vos eras un excelente epidemiólogo. Lo que no sabía era que excelente maestro. Estamos grabando esto y vamos a mostrárselo a la población, porque yo aprendí, por lo menos yo aprendí mucho más hoy que en muchas presentaciones de mucha gente que habla mucho, pero que realmente no cubre en forma sistemática el tema epidemiológico y de salud pública. Hoy escuchamos a Roberto, que por supuesto lo ve desde el punto de vista de la poblacional y estratégico, y también, ¿por qué no político? Porque él conoce bien esto. Que lindo hubiera sido que vos fueras nuestro ministro de Salud Pública a nivel nacional, Roberto. Ahora vamos a ver justamente el lado opuesto de la película, que es el lado patológico. La medicina se basa en la patología. En los últimos 200 años nos inculcaron eso. Por años, todos los médicos, vamos a lo que llaman en inglés por lo menos un Clinical Pathology Conference. ¿Cómo se dice eso en castellano? Clinical Pathology Conference. Conferencia de patología, acá sería patología quirúrgica, ¿no? Digamos. Donde básicamente el patólogo es Dios. Todo se basa en la patología. Nosotros nos inculcaron desde el principio, en nuestro primer año. Si yo hubiera sido un poco más joven, vos hubieras sido mi maestro ahí en Yale, ¿no? Donde por supuesto hay un excelente grupo de patología. Jorge es médico geneticista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó el internado anual rotatorio allí en las universidades de Harvard, Mayo Clinic en Rochester y Florencia en Italia. Fue jefe de residentes de la Yale University School of Medicine, el departamento de patología, y se especializó justamente en anatomía patológica y ginecología y mamaria. Es especialista en patología molecular y genética de la Harvard Medical School. Uno de los redactores máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional, sancionada en 2013, y la nueva Ley de Adopción Nacional. Fue director del Registro Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es cofundador de Green Genetics y de Gen Company, empresa pionera en la Argentina en medicina de precisión. Es autor de Genética y cómo puede cambiar nuestras vidas y ver lo que pasa con el ADN. Así que, justamente, yo hablando con una colega, una infectóloga de Los Ángeles, brillante, también graduada de Yale, una de las infectólogas una de los médicos más brillantes que he conocido, compañera mía y luego profesora de infecciosas, me dijo, mira, en realidad esto lo van a saber los inmunólogos más que nosotros. En realidad lo van a saber los patólogos. Les paso con Jorge. Jorge, no vamos a sacar su tiempo y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Todo tuyo. Gracias, Richard, y gracias, Guillermina, por la invitación. Les pido disculpas que me conecté más tarde y también por este casual, como dijo Guillermina. Si hubiera estado charlando en un almuerzo con ustedes, me hubiera puesto el traje, pero bueno, la cuarentena nos cambió un poco los hábitos. La verdad que le quiero agradecer a Roberto la exposición que hizo porque es muy clara, muy precisa y a su vez un contenido académico la verdad que realmente impresionante.
Yo no tengo mucho contacto generalmente ni con el club nuestro de Yale ni con el otro club que pertenezco de Harvard, a veces por tema de tiempo, pero me gusta muchísimo este tipo de ambientes, así que nuevamente gracias por la posibilidad de charlar hoy con ustedes. La realidad es que voy a tratar de ser lo más breve posible para poder después tener ámbito de preguntas y de debate, que me parece que generalmente es lo más entretenido para todos. Digamos, yo estoy convencido que el genoma humano va a ser la clave para vencer a COVID-19 y quería explicar un poco. Yo considero que esta es una opción muy válida, no solamente con lo que es una opinión personal, sino que los médicos nos basamos en la evidencia y con comunicaciones que tengo frecuentemente con amigos y amigas en Europa y en Estados Unidos. La verdad que uno pensaría que hay ciertos indicios para pensar que vamos en un buen camino. La realidad es que yo también formo parte a veces de corregir como editor de algunos trabajos para una revista en Estados Unidos, y hoy las publicaciones van mucho más rápido y ni siquiera se revisan algunos trabajos científicos, por lo tanto yo me voy a tratar de referir en potencial, y si no lo hago, la verdad que todo lo que vaya a hablar tiene cierto grado de precaución, porque estamos viendo un momento extraordinario. Digamos, uno de los genes que se está prestando muchísima atención en estos días se llama ACE2, está en el cromosoma X. Voy a hablar sencillo porque por ahí en el grupo no hay médicos, pero básicamente las mujeres tienen 2 cromosomas X y es lo que llamamos 46XX, y nosotros los hombres tenemos 46 cromosomas y un Y, por lo tanto tenemos XY. El genoma humano es 20.000 genes que uno tiene la posibilidad de tener información y a partir de esa información poder sacar conclusiones del funcionamiento del gen y eventualmente en tener cierto riesgo de alguna patología en particular. Pero este gen tiene como función bajar la presión arterial, participando en la regulación cardiovascular y renal. O sea, de acuerdo a varias publicaciones científicas recientes, lo que se ha destacado es que tendría un rol clave en la puerta de entrada de COVID-19, pero de otros coronavirus que ya han estado presentes en el mundo en años previos. ¿Qué significa la puerta de entrada? El gen tiene la información para producir una proteína especial, que es lo que se llama receptor, y si el receptor una célula, y por eso nos podemos referir a una puerta de entrada. Imaginemos que estamos en una casa y la puerta es ese receptor, que la función es la de elegir quién entra y quién sale de esa puerta. El receptor está presente en múltiples células de los órganos y la capacidad que tiene es de tener ese sensor para identificar una proteína que va a llegar y después decidir, como dije recién, si va a poder entrar en la célula o no. El AC2 tiene una expresión muy particular porque tiene los alvéolos como uno de los mayores lugares de expresión, que son las células que se encargan de oxigenar la sangre. Por lo tanto, hoy entendemos que hay personas que tienen una variante de este gen que permite con mayor facilidad la entrada de COVID-19 al pulmón, lo infecte, se multiplique y eventualmente desarrolle una sintomatología mucho más activa. Mientras que otras personas tienen una variante genética diferente del mismo gen que los hace más resistentes a la infección. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con los interferones, que son una familia de proteínas que ayudan básicamente como función primordial a combatir las infecciones, y en este caso en particular se ha descrito que algunos de estos interferones en algunas personas estimulan la producción de este gen AC2 para generar una mayor actividad de este receptor. Lo podríamos comparar como abrir la puerta más grande para una mayor entrada del virus al cuerpo. Entonces, si realmente se termina confirmando este rol jerárquico de este mecanismo de acción y de comportamiento, eventualmente podríamos pensar que en un futuro cercano haya algún medicamento que bloquee este receptor, como ocurre en otros tipos de condiciones que trabajamos en la medicina, e ir a trabajar más preciso para que el virus no pueda entrar al cuerpo. Uno de los ejemplos más cercanos es con el receptor CCR5 en el HIV, que hay personas que son más resistentes a este tipo de infección y tendría como una vinculación con los antepasados vikingos.
este tipo de prevalencia en la población mundial. Y otro gen que se está estudiando, que no importa el nombre, se llama TMPRSS2, que también parecería que está vinculado, aparte del mecanismo de infección, y a ser también la puerta de entrada. Lo interesante es que estos dos genes tienen mayor expresión no solamente en las respiratorias, sino también las intestinales, y serían como los objetivos más sensibles de este coronavirus nuevo. Aunque los mecanismos genéticos son complejos, digamos, no podemos descartar en una etapa primitiva de conocimiento que los llamados genes HLA, que son parte del sistema inmune, el organismo tiene por excelencia el reconocimiento, forman parte de estos HLA, y un estudio recientemente publicado en un Journal of Virology demostró que las personas que son portadoras de una variante de uno de los subtipos de HLA-B y que después tiene unos números para determinar exactamente ese tipo de marcador genético, tiene una menor cantidad prevista de unos péptidos de unión para SARS-CoV-2, como sería el nombre original, sugiriendo que estas personas podrían tener un mayor riesgo a la infección. Como se demostró también en otras variantes anteriores, como lo que hoy conocemos como SARS, que pasó en el 2002-2004 en China, digamos, la variante genética de esta podría estar determinando grupos de riesgo de población. Por lo tanto, una conclusión sería que si nosotros podemos hacer un diagnóstico con una PCR, que ahora les voy a comentar brevemente cómo hoy está pasando a nivel mundial, también podríamos hacer una HLA, que es una determinación genética que se hace para los trasplantes de órganos, es rápida, es económica, y entonces ahí podríamos determinar también a priori qué personas deberían vacunarse con anterioridad. Si nosotros identificamos personas que su sistema inmunológico tiene una mayor debilidad a una potencial infección, uno tendría a pensar y decidiría a nivel de la salud pública que este grupo debería ser el primero en recibir la vacuna. Después hay otro fenómeno muy interesante también, y es la verdad que bastante preocupante, en el cual también la genética juega un rol importante, que este es un virus de doble cadena de ARN, que para tener en términos gráficos sería un poquito más grande que la influenza, que es el que causa la gripe común. En este tipo de condición parece que hay personas, y esto ocurre en el 10%, y esto podría variar en el futuro, como lo expresó muy bien hace un ratito Roberto, que vamos aprendiendo de esto, y la estimación es que el 10% de casos genera una tormenta de los citoquinas. ¿Perdón? No, nada. Estaba Daniel Cohn hablando por teléfono, yo no silencié. Daniel Cohn está en Miami, es miembro del presidente. Listo. Lo que pasa es que en algunas personas se genera como un descontrol del sistema inmunológico y reacciona de una manera explosiva, que es lo que hoy se conoce con el nombre de tormenta de citoquinas. Este fenómeno no es exclusivo de este microorganismo, se presenta en otras infecciones y es una complicación a veces de tratamientos de inmunoterapia. Las citoquinas son proteínas especiales producidas por los glóbulos blancos para estimular el sistema inmune que van a destruir la infección. En el caso de COVID-19, la tormenta de citoquinas destruye particularmente en el pulmón, pero en algunas personas también afectaría el riñón, y por eso este fenómeno de inflamación severa sobre el pulmón es lo que se llama síndrome respiratorio agudo grave, y por eso lo llamamos SARS. El problema de esto es que en este tipo de personas, que también habría una predisposición genética y esto se está estudiando, el propio sistema inmunitario contribuye a la muerte de la persona. Y este es un tema que es bastante complejo porque hace que la infección sea el primer paso, y el segundo paso es activar negativamente al propio sistema inmunológico, que determina la causa de la muerte de la persona por este descontrol explosivo de toxinas. Por otro lado, me parece importante tener en cuenta que hay un fármaco que se empezó a comunicar hace unos días atrás, hace 2 semanas,
hablé con un amigo mío que fue mi jefe de patología en la Universidad de Yale, que ahora está en Texas, y ellos me dijeron que además de la publicación que salió de Chicago, han tenido muy buen resultado con este fármaco antiviral que se utilizó en otra época para el ébola, que se llama Remdesivir, que lo que hace básicamente, también hay una acción que está vinculada a la genética, es que lo que inactiva a una proteína especial que se llama ARN polimerasa. Lo que hace es que esta enzima especial la utiliza el virus para multiplicarse y aumentar su presencia en el cuerpo. Por lo tanto, de esta manera evitamos que el virus se multiplique y genere una diseminación masiva a través de autorreplicar su genoma. Hasta el momento la publicación hace que, y lo tomaríamos con mucha prudencia, que hay una aceleración de la curación, un 31% más rápido, pero también hay un efecto positivo en la disminución de la mortalidad. En realidad lo que está publicado hoy es un 8% versus el 12% con un grupo que no recibió este medicamento. Para los que no son médicos, en los momentos de experimentación, uno utiliza un medicamento que es el buscado y después, si hay un estándar, utiliza el mejor estándar disponible para hacer algo comparativo, y en este caso, como no hay un estándar que funcione, se usa lo que es placebo. Es un medicamento que en realidad no tiene ninguna función en el organismo, sino que básicamente es como un producto inerte y la persona no sabe qué está tomando, si el activo o este placebo. Otro tema importante, me parece que los 5 días versus los 10 días que estuvieron probando pareciera ser que son igualmente eficientes, y también hay una tendencia de que no utilizar esta droga, si eventualmente deja de ser una incógnita, por ahí utilizarla en personas que tienen menor sintomatología para disminuir y que no progrese a un estadio de mayor complicación. Esperemos que no sea la droga estrella de la semana, le digo yo, como pasó con la hidroxicloroquina, que se descartó y como una opción terapéutica efectiva. Otro punto que me gustaría compartir con ustedes es que Islandia se convirtió en el laboratorio del mundo. ¿Qué significa eso? Es que una isla que tiene alrededor de 365.000 habitantes, que tiene la capacidad económica para hacer esto, está estudiando a su población a nivel genético para entender mucho más, no solamente el comportamiento, sino que contribuir en la migración de la parte epidemiológica a nivel mundial. ¿Qué significa? Que van a poder identificar estas variantes genéticas de riesgo de protección, así como también cierta respuesta del sistema inmunológico. En Islandia el primer caso fue diagnosticado el 28 de febrero y el 19 de marzo clasificaron a través de política de salud pública a todas las personas que viajaban al exterior como categoría de alto riesgo. En los primeros test genéticos, el 65% de las personas dio un resultado positivo para COVID-19 que habían viajado recientemente por Islandia. De este grupo de casos, el 86% había estado en lugares de alto riesgo. Por definición, a fines de febrero, como puede ser China, Austria, Italia y Suiza. Mientras que en fases posteriores del diagnóstico, el 15% había viajado recientemente fuera del país. Hasta el momento, en esta publicación que se hizo unos días atrás en el New England Journal of Medicine, 0.8% de la población está infectada con diferentes cepas o subvariantes de este virus. El 93% de los casos que dieron test positivo presentaron los síntomas descritos por la infección. Y después hay algo que se está mencionando mucho en los medios de comunicación, que los niños menores de 10 años y las mujeres son menos susceptibles de infectarse que los adolescentes o adultos, o básicamente el hombre como género. Pero también hay que tener cierta precaución con estas definiciones, porque estamos viendo que podría llegar a tener un impacto el origen en función de la infección del virus. Jorge. Jorge. ¿Sí? Sí. Quería... ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, quería saber cuánto tiempo más, porque queríamos dejar lugar para preguntas. ¿Listo? 2 minutos. Fantástico. Entonces
van a empezar a escuchar diferentes tipos de variantes que van, básicamente, uno puede entender de dónde vino el virus. Por ejemplo, la variante, la A es la fundadora en Wuhan, en China, la A2 proviene de Italia y de Austria, y la 1 es la que está también presente en el Reino Unido. Entonces, uno entendiendo, como hizo el mal... Hola. Muchísimo mejor esa relación de migración a nivel del mundo. Por otro lado, y para terminar, y lo dejo pendiente, es ¿qué significa realizar una técnica de PCR y el diagnóstico si es confiable o no? Estoy de acuerdo con lo que se planteó previamente, que los diagnósticos llamados rápidos de anticuerpos, la verdad que han tenido una muy mala experiencia a nivel mundial. Lo he hablado yo personalmente con amigos en España y ha sido bastante complejo el manejo y entender si una persona realmente era positiva o realmente era negativa. Por lo tanto, este tipo de test, digamos, son indicativos, pero habría que ver cuánto valor uno le pudiera llegar a poner a futuro. En cuestión del test hoy diagnóstico confiable es la PCR. Básicamente la PCR se llama en tiempo real o cuantitativa, y lo que uno hace es medir cantidad del material genético. Pero en este caso en particular se hace solamente para detección y hacer diagnóstico, y la respuesta a por qué se hizo de esta manera es porque los kits ya estaban disponibles en el mercado. Uno puede hacer el diagnóstico de una manera sólida, con 96 muestras que se pueden generar a la vez en este hornito que fotocopia ADN. Pero bueno, hay ciertas complejidades técnicas que no se tienen en cuenta por ahí a veces, como que pareciera ser que la PCR es totalmente automática. Y la otra opción es algo que hizo el laboratorio Abbott, que es este test rápido de 5 minutos, que es detectar molecularmente un gen que es marcador de COVID-19. Generalmente esto en el mundo se está usando para casos de alta carga viral para confirmar y tomar una decisión epidemiológica. Lo bueno es que es un diagnóstico rápido, pero es un diagnóstico por vez. Yo les dejo estas inquietudes, el tema de la vacuna y el tema de diferentes tipos de manejos de insumos que está pasando en el mundo, pero nos dedicamos a las preguntas, que me parece que siempre es lo más entretenido. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, ha sido excelente tu presentación, yo quedé fascinado, porque evidentemente las mujeres tienen una protección contra este virus. No, se pensaba inclusive inyectarlas con estrógeno, inyectar a los pacientes masculinos con estrógeno o progesterona, pero después descubrieron que aún mujeres mayores que de posmenopausia también están protegidas. Y es interesante saber que la mujer tiene un cuerpo extraño en su vida, que es el feto, y que la placenta es una derivación del virus, desde el punto de vista patofisiológico. Y entonces estos estudios son especialmente interesantes cuando mencionan que está en la cromosoma X y la mujer tiene 2 X y no una, porque le da doble posibilidad de tener genes dominantes que la pueden proteger. Ese es un tema fascinante que va a tener que investigarse ahorita en el centro mismo de la cuestión. Hay tantas preguntas, vamos, ¿quién quiere preguntar primero? Acá hay una mano levantada, a ver, vamos a enmudecer a Roberto también. Roberto, ¿nos escuchás? Hola, Roberto. Listo. Bueno, ¿alguien quiere hacer preguntas? Toque el micrófono y haga la pregunta nomás. Estamos todos en mute, así que hay que hacer un unmute. O levanten la mano y yo lo hago desde acá. No tengan vergüenza de hacer preguntas, por favor. Yo tenía nuestro decano en la Facultad de Medicina, Luis Thomas, el primer día de clase nos dijo: no existe tal cosa como la pregunta estúpida, existe el estúpido que no hace preguntas, y la realidad es que todos nos beneficiamos con las preguntas. Así que sabemos que la gente acá no es especialista en este tema, y justamente por eso las preguntas son mucho más valiosas para el resto del grupo. Pregunta. Hola Ricardo, soy Daniel Korn. Nuestro expresidente.
Miami. Saludos a todos y gracias por el remote meeting del Yale Club de Argentina que me permite participar desde Miami. Es un placer. Primero quería decir el orgullo que me da que tantos de nuestros congregados estén liderando este debate a nivel nacional en un tema tan importante para el país. Y realmente deberíamos estar todos muy orgullosos que Yale ha producido tantos líderes de este debate nacional en la Argentina. Quería empezar por ahí. Y la pregunta que tengo es, viendo que Chile está por crear unos immunity cards, donde van a hacer testeos de los anticuerpos de la gente que o tuvo la infección o que es asintomática. Y la idea es que con esos immunity cards la gente pueda salir, volver a trabajar, se podrá reabrir la economía, se podrá reabrir los restaurantes y todo. ¿Cuál es la opinión de los expertos que tenemos hoy acerca de la validez de esa propuesta? Si realmente el solo tener anticuerpos es indicador suficiente para decir que estamos listos para interactuar con la gente nuevamente. Muchas gracias. Excelente pregunta. ¿Quién la contesta? Sí, yo puedo empezar y después escuchamos a Roberto, pero la realidad es que si uno pensara, Daniel, que estaría en otro tipo de infección y que el sistema inmunológico reconocería a este virus y le diera inmunidad de memoria, uno entendería que este tipo de tarjeta inmunitaria tendría una efectividad para poder reorganizarse en una dinámica cotidiana de lo que tiene que ver una sociedad, ¿no? Que va más allá de lo sanitario y lo económico, sino que incluye un montón de factores que nos están afectando a todos. El problema que hay es que hoy no está descartado a nivel mundial, cuando hablé con amigos en el exterior, que este virus no vaya a poder reinfectar. Y eso es una problemática sanitaria muy llamativa y muy preocupante a la vez. La realidad es que se han empezado a hablar sobre este tipo de estrategias a nivel de la salud pública, pero de vuelta habría que ser muy coherente en tener mucha precaución, ser más conservador y entender que hay personas que hoy que han tenido la infección no se sabe si van a poder recrudecer. Eventualmente hay un estudio en este tipo de cuestión particular que tiene que ver con que Asia está teniendo nuevamente unos picos y algunos pueden atribuir que serían casos de reinfección. En algún momento se había hablado de reactivación del virus en el cuerpo, por lo tanto tener este tipo de tarjetas hasta este momento me parece que sería un poco prematuro implementarlas. Sí, un poco completando con lo que dice Jorge, en el 90 se han hecho estudios con otros coronavirus y se han hecho exposición de población y se ha demostrado que los anticuerpos no son tan eficientes como parecieran ser. Entonces, Alemania lo planteó en medio que lo ha estado dejando de lado a esta tarjeta de inmunidad, porque el problema es, si en medio de una epidemia, pensemos, en medio de una epidemia, ya estamos detectando gente que no sabemos si se reinfectó o qué partículas se están encontrando, qué es lo que está sucediendo. Es difícil y yo me manejaría con mucha precaución en estos términos. Yo no confiaría en esas tarjetas de inmunidad, más con el tipo de estudios serológicos o estudios de inmunidad que estamos teniendo, porque aún con real-time PCR, cuando uno ha hecho en los pacientes el seguimiento de su carga viral, se ha demostrado que los pacientes, en las técnicas, que no se da en otras enfermedades, es decir, en HIV uno ve que la carga viral es más o menos estable y tiene una secuencia que está dentro de los debidos estándares esperables. En este virus, haciendo real-time de seguimiento en los pacientes, ve que varía demasiado entre uno y otro. Entonces, no sabemos si es un efecto del virus o si es un efecto de los métodos que estamos utilizando para el estudio. Por lo cual, no sé vos, Jorge, pero la información que hay no es muy confiable establecer este tema de las tarjetas de inmunidad.
Mañana puede cambiar, pero hoy yo te diría que no confiaría mucho. Sí, Roberto, es un poco lo que yo dije recién. Me parece que hay que ser muy prudentes, muy cautelosos y entender que en algún momento vamos a salir de esta cuarentena con alguna metodología que vayamos aprendiendo en el día a día, pero hoy entender que una persona está 100% inmunizada, con memoria para poder eventualmente estar protegido, lamentablemente es una noticia, pero hay que ser muy prudente con este concepto de la tarjeta inmunitaria. Por lo tanto, hasta el momento, como decís vos, Roberto, no sería una recomendación para hacer en salud pública. Muchas gracias, Jorge y Roberto, me queda clarísimo, me siento iluminado, y agradecer nuevamente, especialmente a Guillermina, que me extendió la invitación de poder participar en esta excelente conversación remotamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel, gracias, Guillermo. Gracias, Ricardo. ¿Otra? Estaba levantando las manos hace un rato, ahí lo vi que se levantó. Ah, sí. ¿A quién? Juan José Cruces, levantaba la mano hace un rato. Bueno, es un gusto tenerte acá, Juan, porque, como todos saben, Juan es nuestro especialista en economía. Y sé que es medicina, pero realmente no se pueden separar los dos, así que vamos a... Ahí está. Perdón. Acá está. Y vamos a... Juan, ¿querés escucharnos? No tengo micrófono. Sí, te escuchamos. ¿Vos me escuchás ahora? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, perfecto. No, mi pregunta era, les agradezco enormemente por organizar esta conferencia, me resulta sumamente interesante, así que muchísimas gracias, panelistas y organizadores. Se cortó la voz de Jorge cuando estaba contando el experimento de Islandia, y él antes había hecho un comentario sobre la carga genética de los vikingos. Y no sé si hay alguna conexión entre lo que no se escuchó y el tema de la carga genética de los vikingos. Si podrías elaborar un poquitito sobre eso, pues. Sí, básicamente con este gen que se llama AC2, que sería la puerta de entrada, hay personas que tienen una mayor debilidad al contagio, y hablo en potencial porque es algo que se está estudiando en este momento, y hay otras personas que tienen una mayor resistencia a la infección, aparentemente. La proteína es básicamente un receptor, que es un sensor que identifica otra proteína que está en el virus, y a partir de eso sería la puerta de entrada para hacer que alguien quede adentro o fuera de tu casa, básicamente. En lo que tiene que ver con los vikingos es que hay un receptor que también básicamente es un gen, porque el gen tiene la información para sintetizar la proteína que genera las funciones en el cuerpo, que se llama CCR5, y hay personas que tienen una resistencia al HIV. Entonces, se ha visto que a nivel epidemiológico de la parte ancestral, que para mí es un ámbito fascinante que después lo podemos expandir un poco más si les parece, por el tema de Europa, y la penetrancia. En este caso en particular tiene que ver con que hay personas que tienen resistencia a la infección por HIV, y ese lineaje de este receptor, como un dato de color, tiene que ver con alguna mayor prevalencia en poblaciones vikingas. Son si uno sabe un poco bien, los vikingos fueron al norte de Europa, pero después penetraron también en Europa y fueron a conquistar básicamente el mundo, pero tiene que ver con esa parte de paralelismo entre que si uno pudiera entender que hay personas que tienen una mayor fortaleza y otra mayor debilidad, uno podría ir a bloquear eventualmente con un medicamento ese receptor para evitar que el virus entre la célula. Eso hoy está con HIV y es algo que uno entiende hace bastantes años y está muy avanzado en este concepto, y por eso, si alguien lo escuchó en algún momento, quería hacer este paralelismo. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Alguien? Yo tenía un par de preguntas. La parte práctica de esto, ¿no? Nosotros estamos, como ustedes saben, como lo dijo Guillermina, manejamos expedientes clínicos electrónicos de miles de clientes de médicos en los Estados Unidos, y lo que ha ocurrido allá es que, paradójicamente, no solamente que uno se imaginaría
trabajando como locos, pero la realidad es exactamente lo opuesto. Los médicos han dejado de trabajar. Y eso, por supuesto, como ya lo dijo Roberto, lo dijo brevemente, tiene consecuencias terribles a más largo plazo, porque evidentemente hay muchas enfermedades donde los pacientes no se están tratando, alta presión, diabetes, problemas coronarios, etcétera. Y esto, por supuesto, son complicaciones, o sea, no es simplemente un problema económico. ¿Qué salida hay para que esto se revierta? Yo sé que es una pregunta imposible de responder, pero la hago de todas maneras, porque alguna idea, algo de nuestros dos expertos, a ver qué es lo que podemos hacer para salir de esto, para que los médicos puedan empezar a trabajar. Están dando todo, trabajando por telemedicina, que lamentablemente no está funcionando bien. No sé cómo es el tema de la Argentina, pero en Estados Unidos el gobierno lo está pagando en la mayoría de los estados a la mitad o a la cuarta parte de lo que sería una visita regular. Hay estados, por ejemplo el de Washington, que lo pagan regularmente. No sé cómo pasa en la Argentina. ¿Qué opiniones tenemos al respecto? ¿Cómo podemos hacer que la gente vuelva a producir? Porque lógicamente, y los hospitales, que los hospitales también están, la parte de dinero que trae el hospital no es del COVID, es básicamente una pérdida para el hospital. Las camas de cirugía están todas paralizadas, y si los hospitales caen, por supuesto, esto se convierte en algo mucho peor. ¿Qué soluciones tenemos para todo eso? Empiezo yo, Jorge, ¿puede ser? Sí, mira, sobre la pregunta tuya, primero creo que ha habido una mala planificación de cómo llevar adelante esta epidemia. ¿Qué significa esto? No hemos aprendido lo que pasó en China. Fundamentalmente entra el paciente con COVID por la misma puerta que el paciente con hipertensión o con una enfermedad respiratoria. Entonces, nosotros el sistema tiene que organizarse de una manera diferente. ¿Qué significa? Pacientes con lo que puedan ser enfermedades respiratorias o generales por un lado y pacientes con otro tipo de patologías por otro. Segundo, hay que trabajar como trabajábamos al principio. Jorge es muy joven, pero los que peinamos canas cuando empezamos a trabajar con HIV, allá por la década de los 80 largo, todo el mundo tenía hasta temor de pacientes y una cantidad de cosas, y se mejoraron los mecanismos de la bioseguridad, que es el otro problema que está fallando a nivel de profesionales. Y lo que te puedo decir lo que nosotros estamos haciendo en la academia. Lo que estamos haciendo en la academia, nosotros tenemos pacientes con alteraciones de coagulación de la sangre, pacientes oncológicos, que son los pacientes de riesgo que se podrían enfermar. Entonces, lo que establecimos fundamentalmente son el distanciamiento en las salas de espera, aumento de limpieza en el sistema. Cada paciente, antes de que se pusiera el tema de los barbijos, se le proveía de un barbijo para que ingresara en el tema de control en el sistema. Se hace la toma de temperatura también. Si el paciente tiene temperatura, hay una salita de aislamiento para hacer un estudio posterior. Y después los profesionales tienen cambio. El tema de lo que se habla de las batas para los profesionales es demasiado complicado. Puede ser en lugares donde vos estás como en Italia, que tenés alta transmisión viral, o Madrid, pero si vos te vas a Sevilla, donde la transmisión viral es diferente y demás, lo que nosotros le proveemos, la bata diaria al profesional, las máscaras de protección. Hemos atendido pacientes que estaban positivos de COVID y en el seguimiento que hemos hecho, como hicimos de estos 2.700, no ha habido personas que se hayan infectado concurriendo al servicio. Lo que sí hay aislamientos tempranos y demás. Es decir, yo creo que cambiando pautas regulares de funcionamiento se puede volver a la normalidad en el sistema. ¿Qué significa esto? Se puede volver a atender, se puede volver a seguir, nada más que de una manera diferente. Es más, todo lo que es el sistema de atención, de apoyo de comida a los pacientes que van ahí, lo hemos seguido manteniendo abierto porque no lo podés dejar circular y demás cosas,
y hasta el momento no hemos tenido dificultad. Y eso que entre los que concurrieron había 2 pacientes que tuvieron COVID positivo, que los diagnosticamos después, pero que no han transmitido ni a los profesionales ni al sistema la enfermedad. Por lo cual, a ver, es eficiente en la transmisión este virus si vos lo dejas. Si le pones las barreras que yo decía al principio, esas barreras son muy eficientes en controlar al virus. No sé vos, Jorge. Sí, estoy de acuerdo, Roberto, con tu análisis. Digamos, si uno tiene en cuenta las estadísticas que están publicadas a nivel mundial, a grandes rasgos uno dice, el 80% que está afectado tiene más de 75, 65, 70 años. Digamos, vamos al número de los 80. O sea, el 80% tiene más de 65, 70 años. Y el 80% desarrolla una gripe muy fuerte. Y eso podría ser siendo con pautas de alerta, como nosotros cuando viene una persona le damos señales de alerta para que vuelva a la guardia, porque uno en medicina no se puede equivocar, pero se puede equivocar de más. ¿Qué significa este concepto? Que si una persona viene a la guardia y tengo ciertas dudas y la interno y la interné de más, al otro día viene alguien y te dice, mira, la verdad que la internaste de más, usaste mayor recurso humano, mayor recurso económico, y bueno, digamos, es parte de lo que uno tiene que hacer cuando tiene cierta duda. Lo que no te puedes equivocar en medicina es de menos. ¿Qué significa? De una persona la mandás a su casa y se muere. Entonces, entendiendo esto, es el 80% desarrolla una gripe fuerte en su casa, muy fuerte, con señales de alerta para ir a la guardia, y después ese grupo que queda remanente, la estrategia es que tenga señales de alerta para acercarse a un centro de salud con diferentes tipos de protocolos, porque me parece que lo más importante que uno tiene que hacer en general, en la medicina en general, es manejarse con protocolos para generar menor cantidad de errores, porque somos humanos y los cometemos, pero los protocolos nos ordenan para poder ser más eficientes y tomar decisiones de una manera mucho más precisa. Cuando se toman esos protocolos, uno decide admitir a una persona a un centro médico, tiene que tener una vía de internación diferente, como recién explicaba Roberto y que me han comentado amigos en otra parte del mundo, en el cual ni siquiera está permitido que hay un familiar acompañando a esa persona que es COVID-19 positivo. Medida que pareciera ser desde lo emocional muy difícil, pero de lo sanitario y del manejo epidemiológico me parece muy sensato y es necesaria. Entendiendo eso, el objetivo sería, entre comillas, pongámoslo, que la gente no se acerque al hospital, porque el hospital genera un lugar de concentración mayor del virus, pone en riesgo al personal de salud y a otro tipo de personas que tienen otro tipo de riesgo. Porque el problema va que si uno admite a una persona y después esa persona tiene un mal curso, alrededor del 80% que está en el respirador se muere. Es más, hay algunas estadísticas que están alrededor del 88%. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Roberto, que va muy en línea de nosotros los patólogos y después también a nivel genético lo que hacemos es, uno tiene que clasificar, los médicos patólogos y genetistas armamos en síndromes o en diferentes categorías, pero lo que nos permite es clasificar, y esa manera de hacer triage nos ayuda en algún momento como médicos en general a tener un mayor manejo de la parte epidemiológica y poder entender algo, por ejemplo, que cuando uno le va a dar el alta a una persona, que esa persona realmente esté en condiciones de dar el alta para que no tengamos un problema de circulación. Uno de los criterios que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos centros, es que si una persona va a volver a un geriátrico, le exigen tener un test negativo. Y eso determina que uno está tomando una decisión para que ese virus no se expanda en la población de mayoría. Excelente. Eso nos trae a cotación de que ahora se nos viene la gripe de influenza y que va a confundir muchísimo a los médicos y a los pacientes, los va a aterrorizar. No solamente eso, pero poner a un paciente de influenza junto en la sala, en la entrada de COVID, digamos, le traería la posibilidad de infectarse con los dos. Así que vienen momentos muy difíciles. Vamos a la profesora. ¿Cómo? Richard, también lo que ha mostrado esta epidemia es que el paciente asintomático, oligosintomático, sus posibilidades de infección son muchísimo más bajas que un paciente descrito en terapia intensiva, donde su carga viral es mayor y donde el tiempo de eliminación del virus también es mayor.
Es decir, si nosotros establecemos los procesos de la bioseguridad, si el paciente está caminando, en general es un oligosintomático que tiene síntomas leves. Primero no debería concurrir. Y si concurre, los riesgos de infección de estos pacientes no son tan elevados. Si no, nosotros deberíamos tener mayor cantidad de casos de los que se están ocurriendo a partir de los procesos de dispersión comunitaria. Entonces, si vos me dices pacientes asintomáticos, porque está bien, las cuarentenas han sido eficientes y han ocurrido casos en Jujuy, han ocurrido casos en Salta, pero ese proceso ha conseguido controlar a los sintomáticos, ha conseguido controlar al circuito interno de asintomáticos y no se ha disparado. Entonces, cuando vos te lo planteas en estos términos, si bien es eficiente en su proceso de transmisión, no es tan eficiente. Por lo cual, con las medidas de bioseguridad y de protección de los equipos de salud adecuadas, no deberíamos tener dificultades en este punto. Bueno, Manolo, hay la profesora Moira Freininger, que es profesora de literatura en Yale. Moira, ¿estás en Yale en este momento? Sí. No, hola, no entiendo bien el sistema, la primera vez que lo uso, perdónenme, acabo de llegar, estoy en Berlín. O sea, muy protegida por el gobierno alemán, muy protegida por el gobierno de Berlín y muy protegida por la Academia Norteamericana en Berlín. Así que estoy en una situación en la Academia, the American Academy, en Berlín, en Wannsee. Ah, fantástico. Bueno, quería presentarles a las que no conocen a la profesora. Moira es profesora de literatura en Yale y se especializa en literatura política. Es una profesora fascinante. Y Yamina, ¿vos tuviste oportunidad de juntarte con Moira en alguna oportunidad? A ver, nos conectamos virtualmente, estamos en contacto, estuvimos en contacto, pero no lo logramos ganar. Bueno, esperemos que la próxima vez no haya COVID y que estés en Buenos Aires y pues nada más una presentación. Muy bien. Richard, eso es verlos a todos, es un súper gusto escucharte, Jorge, no te conozco en persona, pero me encanta lo que estás diciendo. No me veo yo en la pantalla, así que no sé si me ven, pero tengo algunas preguntas. La primera que me dice Guille por privado, que no se habló, es el uso de las mascarillas o de los barbijos. En este momento Berlín está yendo a una política de mascarilla obligatoria para todo el mundo en el ámbito público y en el ámbito del trabajo. Hoy fue mi primer día de ponerme mi ropa interior en la cara. Más o menos todos parecemos que estamos usando calzoncillos o bombachas en la cara, ¿no? Una cosa absolutamente para hacer fotografías. Y es muy difícil respirar, es caluroso porque ya estamos a fin de abril, etcétera, etcétera. Y yo lo que les quiero preguntar es cuál es la eficacia, porque tengo diferentes versiones de esta cuestión. Tengo la versión de que las mascarillas duran 20 minutos y hay que sacárselas de encima. Tengo la versión de que una mascarilla se puede lavar a 60 grados de temperatura y se puede reusar al día siguiente. Tengo la versión de que en Suecia nadie usa mascarilla y no pasa nada. En fin, que me cuenten un poco, esta es mi primera pregunta, ¿no? Si vale la pena este tipo de protección. Mira, las preguntas, la incertidumbre con respecto a las mascarillas siempre están. Lo que tenemos que tener en claro es que la mascarilla, en realidad vos no te estás protegiendo de otro, sino que vos estás protegiendo a otro, fundamentalmente. Entonces, el uso de la mascarilla es para tratar como primera barrera de evitar que haya circulación de partículas virales más allá de lo que es tu contenido, de lo que es la boca. Si al frente vos tienes una persona que te está tosiendo o que no usa mascarilla, vos vas a recibirlo, ya sea a nivel de la mucosa de los ojos, de las conjuntivas, de tu ropa, y cuando te toques la cara lo vas a tener. Es decir, la mascarilla está funcionando en esta etapa como un proceso de barrera en estos sistemas, que se ha demostrado efectiva y lo demuestran, digamos, las situaciones y los datos de gripe en Japón y Corea, que los que están enfermos usan mascarilla, no el uso de mascarilla universal como se está proponiendo acá.
Y el otro tema es que cuando vos sabes que este virus tiene un alto número de asintomáticos, el problema es que no sabes quién puede estar llevando el virus y quién lo puede estar transmitiendo. Pero tan solo es un proceso de barrera el tema del bozal con respecto a digamos, esta de tapabocas. Por eso que a los equipos profesionales lo que se plantea es que no solo usen el barbijo, sino que también usen la máscara de policarbonato para hacer una protección mayor de todo lo que es el área del rostro. Eso es lo que yo te puedo de alguna manera plantear, ¿no? No sé vos, Jorge. Sí, lo que dice Roberto, gracias, era un placer hablar con vos. Yo tampoco te conozco y me encantaría poder hacerlo y charlar, porque es muy interesante lo que vos te dedicás. Espero que si en algún momento vuelvo a Yale, que lo hago bastante frecuente para ir a visitar amigos, podamos coordinar para vernos tomar un café. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. La realidad es que países como la República Checa demostraron que ellos disminuyeron un 80% el contagio. Me parece que uno lo que tiene que hacer es ir aprendiendo los modelos. Es como que estamos en esta película, Volver al Futuro, ¿no? Que uno habla con la gente donde está hoy en el medio de una crisis mucho mayor y le va contando lo que va pasando y uno va aprendiendo, y cuando viene acá cuenta el futuro, básicamente, ¿no? O eventualmente, ojalá que eso no pase de acuerdo a las curvas que plantea Roberto, pero tomar ese tipo de experiencias que están demostradas que son eficientes. Eso me parece que es algo importante. Claramente, yo algo que todavía hoy, Roberto, te lo paso a vos porque no lo entiendo, y yo lo empecé a hacer. Yo empecé a usar la mascarilla cuando salí a los lugares, y la gente al principio me veía como un astronauta, y usaba guantes, que sigo usando guantes, porque nosotros en general, digamos, cuando somos médicos nos protegemos contra todo, porque cuando siempre asumimos que hay una persona que sabemos que está infectada, nos protegemos, como dijiste vos, con todas estas medidas de protección. Inclusive cuando uno hace una autopsia, lo lleva adelante. Y a mí lo que me había preocupado es que yo leí un trabajo en el New England Journal of Medicine en el cual el virus vive bastantes horas afuera del cuerpo. 24 horas se está demostrando que vive en el cartón. Hay 2 horas que vive en acero inoxidable tóxico. Y yo la verdad que en realidad toda mi familia, mis amigos y todo, todavía no escuché ningún argumento sólido a nivel científico para que me demuestre que a mí no me cuesta nada salir si tengo que hacer algo con el barbijo y con un par de guantes. Independientemente que después hay que lavarse de manera quirúrgica, por llamarlo, esta metodología, las manos, de una manera que creo que esto va a ser un hábito que muy probablemente vayamos a incorporar. Y hago de vuelta el paradigma con el HIV, cuando entendimos que era transmisión sexual, empezamos a usar preservativo y cuidarnos con barreras físicas para no tener contagio, porque no sabíamos quién estaba infectado. Bueno, en este caso, por ahí una de las cuestiones es que nos volveremos una sociedad más asiática, digo yo, en usar barbijo en un tiempo hasta que tengamos seguridad, y también lavarnos de la mano como si tuviéramos que empezar a hacer una cirugía o ir a ver a una persona que esté infectada. Así que, Roberto, la pregunta es para vos. ¿Por qué guantes no? Bueno, en realidad la gran discusión que se plantea es los tiempos que viven en distintas superficies. Si bien los estudios son estudios de laboratorio, uno también en estas cosas se tiene que plantear lo que es la fiabilidad biológica o la posibilidad biológica de que ese proceso ocurra. Porque cuando se hacen los estudios laboratorios, si bien hay a temperaturas, esta temperatura es reglada, los cartones están en una condición, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, puedes usar guantes, pero si vos solamente no te tocas la cara y te lavas las manos cuando llegas a tu casa, no es necesario usar guantes. O si vas a tirar el carrito del supermercado y te pones alcohol en gel, le pasas arriba de... Está. Es decir, acá lo fundamental es que si fuera tan eficiente en el tema de los usos y demás cosas, habría muchísima más gente. Es decir, yo me baso en los datos. Si vos me dijeras a mí de que es tan eficiente el virus de transmitirse por tocar las cosas, sería una especie biológica un poco difícil,
y que en ébola, que es uno de los de más alta transmisibilidad, solo si está en contacto de sangre, no de los otros elementos se transmite. Es decir, hay cosas que se están planteando para este virus que no pareciera ser que existiera tanta probabilidad biológica de que este proceso ocurriera. Pero sí el tema, yo lo defiendo al tema de los barbijos, porque el tema del barbijo es una barrera que yo estoy poniendo. Es decir, pongo una barrera y si además a esa barrera le pongo Suecia no usa barbijo, pero para que los suecos se acerquen les tenés que pegar más o menos. Es difícil, vos te acercas y vos ves que como que toman la distancia. Entonces, este tema de la distancia y este tema de las barreras que se van poniendo, yo creo que son eficientes para esta etapa del conocimiento que tenemos. Sí. Okay. Es un tema muy interesante. Yo creo que ya viste, Roberto, el estudio de ese famoso restaurante de Wuhan, ¿no? Donde se vio que en un restaurante chino en Wuhan, que los que se afectaron fueron los que estaban en la corriente de aire del aire acondicionado y no las mesas posteriores, anteriores o del resto del restaurante, pese a que todo el mundo, los mozos iban a todos lados, se tocaban los utensilios, etcétera. Tiene que ver con algo que nos enseñaron a todos, que es la carga viral. La pregunta es si un virusito solo lo toca una persona es suficiente como para causar eso, o si necesitas un grupo de virus. ¿Y qué pasa? Cuando alguien tose, en ese espéculo que es microscópico hay miles y miles y miles de viruses. El problema no es el virus, sino esa carga de tos que está saliendo adelante. Y si tocas a una persona que evidentemente está contagiada. Sobre la máscara, yo me preparé, esto no es muy científico, pero lo voy a compartir. Me creé una máscara que está hecha de una tela de algodón, de una almohada que tiene 3 partes, ¿no? La ajusté con velcro, me la pongo acá, es muy efectiva y me protege los 2 lados. Para lavarla, el virus, como sabemos, tiene una parte líquida, una parte de grasita alrededor. Por lo tanto, el jabón la destruye inmediatamente, ¿no? Entonces se lava en agua y jabón y después la mete en la microondas para secarla. ¿Y la microonda qué es? El mejor lugar. Uno la lava, la mete en microondas y la sigue usando. No sé qué es típico, no, pero me está fenómeno. O sea, hasta que no me otra pregunta. Perdón, Roberto, no sé, te quedaste. Ciencia empírica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, le agradezco mucho a todos por haber venido a esta reunión. Hemos grabado todo, creo, espero, luego, ¿no? Y lo pondremos en YouTube. Así que muchas gracias y antes de terminar, paso nuevamente a nuestra querida presidenta, que tiene algunos anuncios. Guillermina, vamos a ver, Guillermina. Aquí estoy. Muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo agradecerles muchísimo a Roberto y Jorge su aporte, su esclarecimiento y haberse prestado a ser convocados para esta reunión puntapié inicial de una serie que tendremos. El tema que ustedes trataron, nos atraviesa a todos, así que la relevancia es muy alta. Entonces, dicho lo cual, los invito a todos para el próximo viernes a las 12:30 también, una nueva reunión virtual para pensar, poder reflexionar junto con Juan Cruces, Guillermo Mundino y Sebastián Elías, las derivas de esta pandemia en los términos económicos, legales y demás. También, resulta una cuestión acuciante. Perdón, no este viernes, sino el próximo viernes. No mañana. No el 1 de mayo, que honramos, porque estamos en cuarentena, pero seguimos trabajando. Y de mañana lo honramos todos. Va a ser para el viernes, muchas gracias, Richard, para el viernes 8. Todos van a recibir la invitación por mail y mis clásicos recordatorios por mail. Así que espero que nos volvamos a ver. Y una vez más, muchísimas gracias
por el aporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Guillermina, por haber organizado esto. Y muchas gracias también, quería darle mis gracias personales a Roberto y a Jorge. Jorge, no nos hemos visto, pero quiero tener el honor de algún día, cuando esto termine, de poder conocerte personalmente. Te voy a dar un abrazo, Richard, a vos. Muy bien, muy bien. Estás en Buenos Aires, o sea, estás acá. Estoy en Argentina, sí. ¿Pero en qué parte? Estoy en un lugar en la provincia de Buenos Aires ahora, en Varadero. Muy bien. Nosotros empezamos la cuarentena con mi mujer el 16 de marzo, antes de lo que era oficial, por esta información que uno iba teniendo a nivel local y a nivel internacional, que ya se venía, y por nuestro hijo, porque como esto es tan dinámico y tan cambiante, y en ese momento decía, no tengan problemas porque a los chicos no les pasa nada, no les pasa nada, después pasa y después termina siendo noticia. Entonces, bueno, tomando una decisión en familia hicimos eso, así que bueno, estamos bien y será un placer vernos eventualmente en persona en algún momento a todos. Gracias, Guillermina, gracias, Roberto, gracias, Richard, gracias a todos. Había una persona más, vos tenías una pregunta, CR, no, está bien, vamos a ver quién es. Listo, gracias, Guillermina, palabras finales. Bueno, simplemente, una vez más, agradecer y entiendo que este es un puntapié muy interesante para una nueva modalidad de encuentros, ¿sí? Que probablemente sean extendidos por un periodo quizá más largo de lo que a todos nos gustaría, pero gracias a la tecnología podemos seguir encontrándonos, juntándonos y entendernos como una comunidad que tenemos mucho para aportar a nuestro país. Así que una vez más los invito para el viernes próximo, de mayo, el 8, seguiremos con una serie que nos fortalecerá intelectual y espiritualmente. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.